serie de clases dirigidas a la introducción al Antiguo Testamento. Deseamos iniciar el día de hoy solicitando la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ante ti venimos suplicando humildemente que tu Santo Espíritu se encuentre en nuestro medio, de manera que pueda revelar las verdades que están en tu palabra a nuestras mentes y corazones, y al mismo tiempo el poder transformador de los mensajes tengan un efecto vivificador en cada uno de nosotros. Haz que estas grandes lecciones del pasado sean principios que dirijan nuestra conducta y orienten nuestra vida para conducirla en armonía con tu verdad. Ayúdanos para que el escudriñamiento y la investigación profunda de tus verdades abra nuestras mentes a la influencia de tu Santo Espíritu y al poder transformador de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulos, deseamos introducirnos en la lección Israel y Judá. Tal como hemos analizado en el día de ayer, ya se introdujo la monarquía o el deseo que el pueblo expresó de ser como las demás naciones. Y tal como el Señor había previsto, esta situación se iba a dar y Él mismo se tomó el derecho ahora de elegir la persona que sería el denominado rey, pero en este caso sería un vicegerente, ya que Dios continuaría siendo el que dirigía al pueblo de Dios. Queremos pues considerar en primer lugar Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20, porque es en este libro donde el Señor había previsto la solicitud del pueblo, y por esa razón ya encontramos las instrucciones referidas al lineamiento de conducción del rey. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Y deseamos leer cuáles son las regulaciones que el Señor había previsto para la monarquía. Y deseamos listarlas brevemente. Deuteronomio capítulo 17, del 14 al 20. Dice así: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Qué maravillosa fue la presentación de Dios de aquel pensamiento triste que un día vendría al pueblo de Israel, que habíamos leído ya ayer en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Así que aquí tenemos el cumplimiento directo de esta profecía en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Continuamos. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Así que el primer elemento es que Dios era el que iba a elegir. Así que la elección quedaba en manos de Dios. Ese era el primer elemento. Dice: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Así que si la elección debía ser hecha por Dios, el segundo elemento es que el rey no podía ser un extranjero, tenía que ser un israelita. Entre tus hermanos. Vamos con la tercera regulación, dice así: pero él no aumentará para sí caballos,
ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Así que la tercera instrucción es que no tenía que establecer una reserva militar. No debía acumular riquezas con el fin de promover su logística militar. Este sería el tercer elemento. El cuarto elemento era que no podía tener vínculos con Egipto. Así que se prohibía específicamente las relaciones y obviamente el regreso, relaciones con Egipto. Seguimos, dice 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Así que, aunque era común en esa época los grandes harenes para los monarcas que vivieron en esos tiempos, aquí se dice, ni tomará para sí muchas mujeres. Así que rechazo del harén. Vamos con las siguientes, dice, ni plata ni oro amontonará para él en abundancia. Entonces, acumulación de tesoros. Dice más, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Así que él tenía que recibir una copia del Pentateuco. En el momento en que él empezara a reinar, tenía que conocer el código de leyes que Dios había dado y debía tener una copia. 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra. Así que esta copia del Pentateuco, él tenía que tenerla consigo. Tenía que ser una copia personal. No era simplemente un documento histórico que él podía consultar, sino que era un libro personal. Y tenía que leerlo todos los días de su vida. Así que era una regulación que se establecía que todos los días el rey tenía que leer esto. Dice, y obviamente con el fin, nos dice el pensamiento, de ponerlo por obra, ya que tenía que conocer y guardar cada uno de estos principios. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, el propósito, de nuevo, de tener la copia del Pentateuco es que se evitara la dictadura o el despotismo. Porque dice para que no se eleve por encima de sus hermanos. Es decir, que no practique el servilismo y no se aparte de los principios de esta verdad. Así pues, estos 7 principios básicos eran fundamentales en la regulación de la monarquía, ya descritos en Deuteronomio 17. Y estos 7 elementos eran, obviamente, casi una contradicción de la práctica general de los pueblos que rodeaban a Israel, ya que no era Dios el que hacía la elección, sino que lo hacían
los nobles de la época o por un levantamiento popular el propio pueblo. No siempre era de la misma nacionalidad, sino que podía ser de otra. El propósito fundamental era el acopio de caballos y de carros con el fin de ser fuerte en la batalla, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Practicar las relaciones internacionales, ampliar en una medida casi incontable el harén, acumular tesoros y colocarse como máximo jerarca oprimidor del resto del pueblo. Estos 7 principios básicos Dios los había establecido preyendo que el pueblo desearía un rey. Y fue así, tal como hemos leído en 1 Samuel 8:5, y ahora el Señor iba a elegir. Y vamos a ver cómo lo hizo. Patriarcas y Profetas, página 661, nos dice: aunque en la profecía se había predicho que Israel tendría una forma monárquica de gobierno, tal como hemos leído en Deuteronomio 17, Dios se había reservado el derecho de escoger al rey. Los hebreos respetaron la autoridad de Dios lo suficiente para dejarle hacer la selección. La decisión recayó en Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Así que Saúl se convirtió de este modo en el primer rey del Estado de Israel, y su reino fue del año 1050 al 1011 a.C. aproximadamente. Queremos leer un comentario del espíritu de profecía al respecto de Saúl. El Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación, y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su transformación en un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que los que había tenido antes. Esta instrucción, más el conocimiento espiritual de Dios, que los situó ventajosamente, debía unir su voluntad con la de Jehová. Esta es la carta 12a de 1888. Así pues, el Señor seleccionó a Saúl, hijo de Cis de la tribu de Benjamín, pero no solamente lo eligió como individuo, sino que también lo capacitó para poder desarrollar su cargo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para ello lo transformó completamente. Por medio de la obra del Espíritu Santo, él se convirtió en un hombre nuevo. Y enfáticamente nos dice el espíritu de profecía: el Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos. Y bajo esta nueva perspectiva de la vida, en ese cargo que Dios le había dado, y cumpliendo estos requisitos, la bendición de Dios estaba garantizada para Saúl, ya que la tenía siempre que mantuviera unida su voluntad con la de Dios. En Signs of the Times de 1888 se nos comenta más acerca de Saúl. Dice: por su mentalidad e influencia, Saúl podía gobernar un reino si sus facultades hubieran estado sometidas al control de Dios. Pero las mismas dotes que lo calificaban para hacer el bien podían ser usadas por Satanás si se las entregaba su poder, y así quedaría capacitado para ejercer una amplia influencia para el mal. Podía ser más severamente vengativo, más dañino y determinado a proseguir con sus designios impíos que otros, debido a sus facultades superiores de la mente y el corazón que le habían sido dadas por Dios. Qué interesante es esta idea. Conocemos la biografía de Saúl, la primera parte de su reinado acompañado de victorias bajo la dirección de Dios y el asesoramiento de Samuel, y cómo en la parte media y final de su reinado, esas facultades
que el Señor le había dado y que había ungido por medio de su Santo Espíritu, cambiaron completamente. Y con la misma intensidad, sus defectos de carácter y las particularidades negativas de su temperamento se agudizaron en la misma proporción, llevándolo a la autodestrucción. Leemos otro elemento más relacionado con este rey, que nos va a ayudar bastante a comprender la situación de él y el contexto del pueblo de Israel en ese momento. Leemos Signs of the Times de 1882. La transgresión de Saúl demostró que era indigno de que se le confiaran responsabilidades sagradas. Uno que tenía tan poca reverencia por los requerimientos de Dios no podía ser un dirigente sabio o seguro para la nación. Si pacientemente hubiera soportado la prueba divina, la corona se habría confirmado para él y para su casa. En realidad Samuel había ido a Gilgal con ese mismo propósito, pero Saúl había sido pesado en la balanza y hallado falto. Debía ser eliminado para dejar lugar a uno que consideraba como sagrados el honor y la autoridad divinos. Esta cita hace referencia directa al momento en que Saúl tomó posesión de un oficio que no le correspondía y él ofició como sacerdote. Y en ese momento fue el principio de su caída. Aquí se nos dice que mediante ese acto despreció la autoridad de Dios, puso a un lado la dirección divina y él asumió un cargo, una autoridad que no le competía y que nunca le había sido confiada. Y el mismo Saúl se lo dijo. Posteriormente, cuando recibió otra orden divina acerca de la destrucción de las propiedades y también del rey amalecita, él desoyó esta orden. Y lamentablemente fue ya la despedida de Samuel para él y selló finalmente su destrucción por el odio irracional hacia David, la ejecución de casi un linaje sacerdotal y concluyó con la consulta a la pitonisa de Endor. Signs of the Times nos dice en 1888 que Saúl era conforme al corazón de Israel, pero David era conforme al corazón de Dios. El Señor había seleccionado a Saúl, le había dado la oportunidad, pero ahora había llegado su momento final. Y vamos a ver, entre otras razones presentadas, algunas más en Review and Herald 1895, fue la obstinación de Saúl la que hizo que su caso fuera desesperado. Y sin embargo, ¿cuántos se atreven a seguir su ejemplo? En su misericordia el Señor envía mensajes de reproche para salvar a los descarriados, pero no se someten a la corrección. Insisten en que no han hecho ningún mal y así resisten al Espíritu de Dios. Saúl se había introducido en un camino que le llevaría lamentablemente a la destrucción de su propia vida. Las faltas que había cometido, las cuales intentó excusar y en ningún momento reconoció, fueron la muestra de la resistencia a la influencia del Espíritu de Dios. Manuscrito 151 de 1899 nos dice: el primer rey de Israel fracasó debido a que colocó su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Así que sus decisiones, sus deseos, sus ideas, su voluntad, a fin de cuentas, fue colocada sobre Dios. Por medio del profeta Samuel, el Señor instruyó a Saúl como rey de Israel, indicándole que su conducta debía ser estrictamente íntegra.
Entonces Dios bendeciría su gobierno con la prosperidad, pero Saúl rehusó dar el primer lugar a la obediencia a Dios y que los principios del cielo rigieran su conducta. Murió sin honra y en la desesperación. Ahora el Señor interviene y lo hizo inclusive antes de que Saúl dejara de ser rey. Y ahora entra otro personaje en la escena del futuro rey de Israel, y este era David. Cuando Dios llamó a David del redil de su padre para ungirlo como rey de Israel, vio en él uno a quien podía impartir su espíritu. Estoy leyendo manuscrito 163 del año 1902. David era sensible a la influencia del Espíritu Santo y el Señor en su providencia lo preparó para su servicio, adecuándolo para llevar a cabo sus propósitos. Cristo fue el maestro arquitecto de su carácter. Así que estando aún Saúl reinando, el Señor ya estaba preparando el sucesor, que era David. La muerte de Saúl eliminó los peligros que habían obligado a David a permanecer en el destierro. La preparación de David para ser rey tuvo tres grandes fases. La primera cuidando a los rebaños, la segunda en la corte real junto a Saúl y la tercera en su destierro hasta que Saúl murió. Ya no había nada que le impidiera volver a su tierra. Cuando terminaron los días de luto por la muerte de Saúl y Jonatán, David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Y David tornó a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Esto lo encontramos en 2 de Samuel. El reinado de David fue del año 1011 al año 971 antes de Cristo. El reino de David no había de ser exento de dificultades, y lo primero que constatamos es que bajo su reinado se produce la primera división del reino. Patriarcas y Profetas nos dice, en página 756, el reinado de David no había de ser exento de dificultades. Con su coronación empezaron los anales negros de la conspiración y de la rebelión. David no se sentó en el trono como un traidor. Dios le había escogido para ser rey de Israel y no había dado ocasión para la desconfianza o la oposición. Sin embargo, apenas reconocieron su autoridad los hombres de Judá, cuando bajo la influencia de Abner Isboset, el hijo de Saúl, fue proclamado rey y se estableció un trono rival en Israel. Así pues, nos damos cuenta que tras el primer rey, Saúl, y el segundo, también elegido por Dios, se produce la primera división del reino. Así que aquí tenemos a Saúl, que fue elegido por Dios, del mismo modo que lo fue David. Y Saúl reinó sobre las 12 tribus desde el principio. Ahora, David tuvo varias fases diferentes en su reinado. Entonces, la primera de todas, él reinó únicamente sobre la tribu de Judá, siendo su capital Hebrón. Y vamos a estudiar al respecto de esta situación en el libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 2, nos dice así. El versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá.
y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y ahí en adelante. Ahora se establece, aquí tenemos el reinado sobre Judá únicamente, en 2 de Samuel 2, 4. Y en este momento, paralelamente, tenemos a Isboset, que tenía 11 tribus. Y David estaba en posesión únicamente de una tribu. Esta es la primera división del reino. En Patriarcas y Profetas 756 se nos dice, como residencia real eligió Mahanaim, localidad situada al otro lado del Jordán, porque ofrecía más seguridad contra un ataque de parte de David o los filisteos. Allí se realizó la coronación de Isboset. Su reinado fue aceptado primeramente por las tribus del este del Jordán y se extendió finalmente por toda la tierra de Israel a excepción de Judá. Durante 2 años el hijo de Saúl gozó de los honores reales en su capital aislada, pero Abner, resuelto a extender su poder sobre todo Israel, preparó una guerra de agresión. Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, mas David se iba fortificando y la casa de Saúl iba en disminución. Así que tenemos la capital, Mahaim, de las 11 tribus, y la capital de Hebrón, de una tribu. Uno al este del Jordán y el otro al oeste del Jordán. La razón por la cual Isboset, hijo de Saúl, fue elevado como rey fue Abner, el general en jefe del ejército de Saúl, el cual había colaborado en la persecución sistemática que Saúl había realizado con David, y por esa razón no aceptaba a David. Era un rechazo abierto de la voluntad de Dios. Así que encontramos que hubo 2 años primeros sin guerra, pero después empezó la guerra, y lo tenemos descrito en los versículos 8 del capítulo 2 en adelante. Y el 3 nos dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Y ahora veamos cómo termina el proceso. El 6 dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Después vemos que se realizaron distintos contactos diplomáticos entre Abner y David con el fin de poder terminar esta situación. Abner empezó a considerar a Isboset totalmente incapacitado para el cargo, considerando varios problemas que había tenido con él. Y ahora ocurre algo significativo. Abner es asesinado, Isboset también lo es. En Patriarcas y Profetas 760 se nos dice, después de la muerte de Isboset, hubo entre todos los hombres principales de Israel el deseo general de que David reinase sobre todas las tribus. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Declararon además, tú sacabas y volvías a Israel. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás sobre Israel príncipe. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová. Así fue abierto por la providencia de Dios el camino que le condujo al trono. En 2 de Samuel capítulo 5 encontramos esta descripción. A partir del 3 dice,
Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Así pues nos damos cuenta que esta situación de división del reino, que es la primera división del reino, de acuerdo a 2 de Samuel 5, dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Aquí, así que 7 años y 6 meses se mantuvo esta confrontación y esta guerra civil entre una tribu y 11 tribus. Y ahora se vuelven, las 11 tribus se reincorporan a Judá. Así que hay la reincorporación. La reincorporación de 11 tribus a la tribu de Judá. Y es muy interesante la razón. Dice, porque sí reconocemos que Dios te ha elegido como rey. Entonces, cuando finalmente lo reconocen, entonces David es ungido ahora por segunda vez. La primera vez fue ungido en Hebrón y ahora es ungido por segunda vez, pero por todo Israel. Y él reinó entonces en Israel 33 años. Así que la guerra civil duró 7 años y 6 meses. Y esa fue la primera división del reino. Pero lamentablemente, aunque tuvo grandes victorias David hacia el exterior, internamente el reino sufrió grandes declives y lo vamos a considerar. El próximo e importante fue un levantamiento militar por Absalón. Absalón no perdonó a su padre que no actuara cuando Amón violó a su hermana Tamar. Y entonces él tomó la justicia por su mano. Sabemos que Amón murió por su orden. A causa de esto, David desterró a Absalón. Por la influencia de Joab, Absalón vuelve de su destierro, aunque David no acepta que aparezca ante su presencia. Sin embargo, Absalón aborrecía a su padre y por esa razón planificó un golpe de Estado. Y nos lo describe así en Patriarcas y Profetas. Poco después que David abandonó a Jerusalén, entraron Absalón y su ejército y sin lucha alguna tomaron posesión de la fortaleza de Israel. Cuando David tuvo noticias del levantamiento de Absalón, sabía que todo el ejército sublevado a la cabeza de Absalón iba a dirigirse a la capital para tomarla y así proclamarse rey sobre Israel. David quería evitar la sangre en la ciudad donde estaba el nombre de Jehová, así lo dice la Biblia. Así que él decidió abandonar y retirarse al otro lado del Jordán. Así que cuando Absalón llegó, él no estaba. Así que no hubo ningún derramamiento de sangre y Absalón simplemente tomó posesión. En su huida al otro lado del Jordán, David encontró amigos y enemigos, pero él fue ayudado en gran manera en esta situación crítica de su vida y finalmente se obtuvo la victoria. Y Patriarcas y Profetas nos lo explica así. La derrota de Absalón no trajo inmediatamente la paz al reino. Era tan grande la parte de la nación que se había unido a la rebelión
que David no quiso volver a la capital ni reasumir su autoridad sin que las tribus le invitasen a hacerlo. En la confusión que siguió a la derrota de Absalón, no se tomaron providencias inmediatas y decididas para llamar al rey. Y cuando al fin la tribu de Judá inició el plan de hacer volver a David, se despertaron los celos de las otras tribus y como consecuencia se desató una contrarrevolución, pero esta fue rápidamente sofocada y la paz volvió a reinar en Israel. Así que si nos encontramos el golpe de estado de Absalón, también hubo el término bíblico, el término del espíritu de profecía es una contrarrevolución. Así que durante ese periodo David no quiso forzarse él como rey, nunca lo había hecho y había aprendido esa experiencia. Así que finalmente fue llamado de nuevo por los ancianos de las tribus y fue restituido como rey por tercera vez, porque la primera vez la tenemos aquí en Judá, la segunda vez de todas las tribus y después la tercera vez cuando lo confirman después de la contrarrevolución tras la caída de Absalón. Pero esto no sería todo, lamentablemente. Ahora había otro de sus hijos que aspiraba al trono, lo encontramos en Patriarcas y Profetas, páginas 612-613. Dice, el que ahora aspiraba al trono era Adonías, hombre de hermoso parecer, en su persona y porte, pero sin principios de ninguna clase y temerario. En su juventud se le había sometido a muy poca restricción y disciplina, pues su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirlo, ¿por qué haces así? Ahora se rebeló contra la autoridad de Dios, que había designado a Salomón como sucesor de David en el trono. Así que aquí encontramos a esta próxima rebelión. Así como Absalón había tenido la suya, aquí tenemos el caso de Adonías. Y la razón era que no aceptaba que Dios había elegido a Salomón. En Patriarcas y Profetas 814 se nos dice, la rebelión estaba madura, los conspiradores se habían reunido en una gran fiesta en las cercanías de la ciudad para proclamar rey a Adonías. Cuando sus planes fueron frustrados por la rápida acción de unas pocas personas fieles, entre las cuales las principales eran Sadoc el sacerdote, Natán el profeta y Betsabé la madre de Salomón, estas personas presentaron al rey cómo iban las cosas y le recordaron la instrucción divina de que Salomón debía sucederle en el trono. David abdicó inmediatamente en favor de Salomón, quien fue enseguida ungido y proclamado rey. La conspiración fue aplastada. Así que la solución, ya que David estaba cerca de los 70 años, él ya era anciano, él procedió a una abdicación. Él cedió el trono a Salomón. Nos damos cuenta de que el reinado de David fue realmente muy activo en elementos revolucionarios, contrarrevolucionarios, rebeliones, conspiraciones. Y se encuentra detallado en Primera y Segunda de Samuel, ya que el primer libro de Samuel registra y relata la transición de los siglos de la teocracia pura, bajo los jueces y los profetas, hasta la condición de reino. Primera de Samuel es el libro intermedio, el que presenta esa transición en el Antiguo Testamento. El reinado de Saúl y el de David se encuentran aquí en el primer libro de Samuel, y en el segundo libro de Samuel se encuentra básicamente solo David, tanto en Hebrón como después en Jerusalén, y concluye el libro cuando David compra la era de Aruna, en la cual más tarde sería levantado el templo de Salomón.
y ya el relato de los últimos años de David y su muerte aparecen en los primeros capítulos de Primera de Reyes. Así que Primera de Samuel nos presenta a Saúl y David, y Segunda de Samuel está prácticamente dedicado a David. Así que el Reino Unido de Israel lo podemos contar desde el 1050 hasta el 931 a.C. Y ahora nos vamos con el tercer rey, nos vamos con Salomón. Y David se esmeró especialmente en conseguir que Salomón tuviera un corazón tierno a la influencia del Espíritu de Dios. Y esto se demuestra por el modo en que él había aprendido a tener una relación con Dios. Patriarcas y Profetas, página 21 y 22 nos dice: el lenguaje de Salomón al orar a Dios ante el antiguo altar de Gabaón revela su humildad y su intenso deseo de honrar a Dios. Comprendía que sin la ayuda divina estaba tan desamparado como un niñito para llevar las responsabilidades que le incumbían. Sabía que carecía de discernimiento y el sentido de su gran necesidad le indujo a solicitar sabiduría a Dios. No había en su corazón aspiración egoísta por un conocimiento que le ensalzase sobre los demás. Deseaba desempeñar fielmente los deberes que le incumbían y eligió el don por medio del cual su reinado habría de glorificar a Dios. Salomón no tuvo nunca más riqueza, ni más sabiduría o verdadera grandeza que cuando confesó: yo soy un niño pequeño y no sé cómo me debo conducir. Esta declaración y la solicitud de sabiduría para dirigir a su pueblo le granjearon la bendición de Dios. Este tercer rey, en la primera parte de su vida, fue fiel al Señor y alabó su nombre. Su reinado del año 1971 al año 1931 se califica por dos grandes momentos: la etapa fiel y la parte final de su vida, que también fue fiel, mientras que gran parte del resto de su existencia fue un apóstata de la verdad. Review and Herald en 1906 nos dice que los comienzos de la apostasía de Salomón pueden encontrarse en muchas desviaciones, aparentemente leves, de los principios correctos. Sus relaciones con mujeres idólatras no fueron en ninguna manera la causa de su caída. Entre las principales causas que llevaron a Salomón al lujo desmedido y a la opresión tiránica estuvo el hecho de que desarrolló y fomentó un espíritu codicioso. Manuscrito número 1, 1912 nos dice: Salomón perdió su relación con el cielo y dio a Israel un ejemplo tan engañoso que Dios no pudo justificarlo. Dios rompió su pacto con Salomón porque éste fue desleal. Si Salomón hubiese prestado oídos a las instrucciones que le fueron dadas, Dios habría obrado mediante él para revelar al mundo su poder y majestad. El candelero fue quitado de su lugar cuando Salomón se olvidó de Dios. Perdió la luz de Dios, perdió la sabiduría de Dios, confundió idolatría con religión. Review and Herald, 1892. Pero durante esa parte de su vida en que él se apartó de Dios, el Señor no lo abandonó. Intentó todo el tiempo enviar mensajes. Y leemos algunos de ellos. Dios intentó que el rey despertara y que cambiara su conducta pecaminosa, y una forma de intentar esa reacción la encontramos en Primera de Reyes 11, los versículos 14 al 28, nos presentan las conspiraciones contra el reino de Salomón, lo cual vamos a seguir aquí. Entonces aquí encontramos a Salomón. Y encontramos toda una serie de conspiraciones. Dice: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adad Idumeo,
Despertóle también por adversario a Rezón, capitán de una compañía, quien aborreció a Israel y reinó sobre la Siria. Asimismo, Jeroboam, siervo de Salomón y hombre valiente, alzó su mano contra el rey. Así que aquí se nos habla de 3 conspiraciones. Y vamos a leerlas más en detalle en Primera de Reyes 11. Y empezamos en el versículo 14. Dice así: Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y salió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas y de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuando Hadad regresa a su tierra y hace un levantamiento. Entonces, este fue Hadad de Edom, que había sido un territorio sometido durante el reino de David y la primera parte del reino de Salomón, y ahora aquí se levanta. Y vamos al siguiente, el 23. Eliada, el cual había ido, Dios levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad, rey de Soba. Y había juntado contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Así que él reinó sobre Siria y también se levantó contra Salomón. Y este fue Rezón. Rezón, Siria. Y una tercera más. La encontramos, dice así, en el versículo 28. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, etcétera, etcétera, y él era encargado de estaba dentro del ejército de Salomón. Dice así: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y era hombre activo, y estaba se le encomendó el cargo toda la casa de José, la administración. Así que aquí tenemos a Jeroboam. Y este era, obviamente, de Israel. Así que tenemos 2 levantamientos internacionales desde el exterior. Uno en la frontera sur-este y otro lo tenemos en la frontera noreste y otro interior. Así que se estaba debilitando el reino. De este modo el Señor intentó que Salomón reaccionara. Y Patriarcas y Profetas, la página 28, nos dice cuál fue la decisión última de Dios. A la postre, el Señor envió a Salomón mediante un profeta este mensaje sorprendente. Primera de Reyes 11, 11 y 12. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo, empero no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, romperé lo de la mano de tu hijo. Aquí se profetizaba la división del reino, pero una división del reino definitiva y última. Patriarcas y Profetas, página 32, nos dice
El arrepentimiento de Salomón fue sincero, pero el daño que había hecho su ejemplo al obrar mal no podía ser deshecho. Durante su apostasía hubo en el reino hombres que permanecieron fieles a su cometido y conservaron su pureza y lealtad, pero muchos fueron extraviados, y las fuerzas del mal, desencadenadas por la introducción de la idolatría y de las prácticas mundanales, no las pudo detener fácilmente el rey penitente. Su influencia en favor del bien quedó grandemente debilitada. Patriarcas y Profetas, página 59, nos dice: con pesar y vergüenza, confesó que en la flor de la vida, cuando debiera haber hallado en Dios consuelo, apoyo y vida, se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios y reemplazó el culto de Jehová por la idolatría. Al fin, habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal, su anhelo y deseo era evitar que otros pasasen por la amarga experiencia por la cual él había pasado. Fue muy triste la vida de Salomón, pero las consecuencias fueron aún peor. Por lo menos él se arrepintió e intentó deshacer el mal que había hecho, pero ya hemos leído que no fue posible. Primera de Reyes 11:43 nos dice que durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. En Segunda de Crónicas 10:1 nos habla que poco después de ascender al trono, Roboam fue a Siquem, donde esperaba recibir el reconocimiento formal de todas las tribus. Y en esa situación se encontraban los representantes de todas las tribus, y ahí estaba Jeroboam, que había huido al destierro, pero que ahora había regresado tras la muerte de Salomón. Y ahora él sabía que había llegado su momento. El profeta Ahías, en Primera de Reyes 11, 28 y 31, ya le había profetizado que él recibiría el reino. Y ahora nos encontramos justo en ese momento en que Roboam es declarado rey, o pretende ser declarado rey por las 12 tribus. Patriarcas y Profetas nos dice en la página 65, por medio de su mensajero, el Señor había hablado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Esta división debía realizarse. Había declarado: por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Primera de Reyes 11:33. Se le había indicado además a Jeroboam que el reino no debía dividirse antes que terminase el reinado de Salomón. El Señor había añadido: empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, el cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo y darélo a ti. Las 10 tribus. Primera de Reyes 11, 34 al 35. El pueblo tenía una petición para el rey Jeroboam antes de declararlo rey sobre las 12 tribus. Y la petición era que aliviara los impuestos y la actitud implacable de leva que Salomón en sus años de crueldad y de maldad había impuesto sobre el pueblo de Israel. Pero Roboam lamentablemente tomó la decisión equivocada y afirmó no solo
que no eliminaría la dinámica del gobierno, tal como la había tenido su padre Salomón, sino que la haría inclusive mucho más cruel y mucho más dura. Esto desencadenó en una declaración que encontramos en Primera de Reyes 12:16. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Patriarcas y Profetas, en la página 64, describe esta situación del siguiente modo. La brecha creada por el discurso temerario de Roboam resultó irreparable. Desde entonces las 12 tribus de Israel quedaron divididas. La de Judá y la de Benjamín constituyeron el reino inferior o meridional, llamado de Judá, bajo el gobierno de Roboam, mientras que las 10 tribus septentrionales formaron y sostuvieron un gobierno separado, conocido como el reino de Israel, regido por Jeroboam. Así se cumplió la predicción del profeta concerniente a la división del reino. Era ordenación de Jehová. Así pues, regresando a nuestro esquema original, recordemos que tenemos la primera división del reino al inicio del gobierno de David, entre 11 y una tribu. Y ahora vemos la división del reino de Roboam, donde Roboam se queda con 2 tribus y Jeroboam se queda con 10 tribus. Así que la monarquía unida fue realmente breve en el tiempo, ya que fue básicamente desde Saúl hasta Roboam, sin considerar la escisión que hubo en el tiempo. Por esa razón, cuando nosotros consideramos Primera y Segunda de Reyes, cuyo contenido del libro tenemos en pantalla, nos damos cuenta que se mantiene la cronología y la división entre los reinos de Israel y los reinos de Judá después de la separación. A modo panorámico podemos observar este otro esquema donde se ve el inicio y la terminación de cada una de estas naciones. La destrucción del Estado de Israel, hablo de las 10 tribus, se da aproximadamente entre los años 725 al 722, donde deja de ser una nación, mientras que todavía serían de 100 a 120 años que el Estado de Judá sería deportado. Las lecturas recomendadas para esta triste época del pueblo de Israel es Patriarcas y Profetas, los capítulos 59 hasta el 63, y Profetas y Reyes, los capítulos 1 hasta el 6. La tarea para esta lección sería citar 7 razones de la desaparición del Estado de Israel y otras 7 de la preservación del Estado de Judá. Y en este momento hacemos una pausa para regresar a las 11 menos cuarto.